Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas al webinar que hemos preparado para vosotros hoy, que hablará de la nueva ciberseguridad y los requisitos que exige el nuevo reglamento de la GDPR que todos sabemos que entrará en vigor el próximo mayo del año que viene. Antes de comenzar, me gustaría presentaros a las personas que vamos a estar hoy con vosotros. Una soy yo, Mercedes Gómez, que soy directora de Marketing de Panda Security, mi compañero Ángel Suz, que es consultor preventa de la empresa. Él os mostrará la parte más técnica, la parte más, digamos, de software y la parte más tecnológica de las que vamos a hablar hoy. Y yo empezaré por hablaros de los requisitos del nuevo reglamento. Hoy vamos a ser muchos los que estamos conectados, somos casi 100 y sabemos de vuestras preocupaciones y del gran desconocimiento que está habiendo por parte de bueno, tanto de la administración como de las otras entidades acerca de este reglamento que entra en vigor. Y por eso en el ánimo de Panda está el, bueno, poner un poquito de luz al respecto y ayudar al menos a la hora de poder daros unas pistas, ¿no? Por lo menos para que sepáis por dónde empezar a la hora de poder poner en orden las cosas dentro de casa, ¿no? De vuestras respectivas empresas para que no nos pille a nadie esto de imprevisto. Entonces, como os comentaba, yo hablaré de la parte del Reglamento General de Protección de Datos y Ángel, mi compañero, hablará de un nuevo modelo de ciberseguridad que nos ayuda, entre otras cosas que yo hablaré al principio, para poder cumplir con el reglamento. Y entramos en materia. Al final de mi intervención y de la de Ángel, habrá un momento para poder consultar, bueno, hacer cuestiones y preguntas acerca de los contenidos. Pues empecemos. ¿En qué consiste el nuevo reglamento? Bueno, pues la Unión Europea, y al igual que ya en Estados Unidos existe hace años, ha establecido unas normas para proteger más a las personas físicas en cuanto al tratamiento de los datos personales, así como la circulación y la posesión de esos datos. Hasta ahora cada país de la Unión Europea tenía sus propias leyes. Nosotros hemos tenido aquí nuestra LOPD, que hemos de decir que ha sido una de las más adelantadas en muchos de los países de la UE y una de las que más requisitos obligaba, pero no era suficiente, disculpad. Y, y era necesario un reglamento a nivel paneuropeo que aumentase sobre todo la privacidad de las personas, los derechos al olvido, entre otros, y diese a las autoridades reguladoras mayores poderes para tomar medidas contra los negocios que violen nuestras leyes. Como sabemos, como os he adelantado antes, entrará en vigor el 25 de mayo del 2018, fue aprobada hace 2 años, en abril del 16, y tenemos un periodo de carencia para ponerla en marcha todas las empresas y todos los individuos durante 2 años. Pero bueno, pues podemos comentar que en Panda Security llevamos ya más de un año largo trabajando sobre ello, sondeando a nuestros clientes, sondeando el sector y sondeando un poco pues, el mundo empresarial español, y todavía nos encontramos que vamos a sitios, vamos a foros, hablamos con gente que no tienen la más mínima idea y están muy perdidos de cuáles son las obligaciones, sobre todo ya no digamos de cómo abordarlo, ¿no? Pero de cuáles son las obligaciones del reglamento. ¿Por qué viene este reglamento a ponerse en marcha? Bueno, pues porque evidentemente hay empresas que hacen un mal uso de los datos, eso por un lado, o hacen un abuso de los datos, pero sin lugar a duda la pandemia que hoy en día todas las empresas sufren y usuarios sufren son los ciberataques. Con lo cual, este reglamento es la respuesta a una colaboración entre las entidades públicas y privadas para poder blindar a empresas ante los ciberataques. Es necesaria la creación de un marco digital común que suponga una barrera extra de seguridad
para un principio activo y corporativo y que hoy en día es el oro negro, ¿no? Como el petróleo, que son los datos. Gracias a los datos, todas las empresas funcionan, gracias a los datos, el negocio de la publicidad funciona y gracias a los datos podemos tener todo a golpe de un clic en nuestros dispositivos móviles, gracias a todos los datos que se recopilan sobre nosotros, nuestra geolocalización y nuestras necesidades. Pero hay que poner un marco de protección al buen uso y evitar el robo de esos datos. Entonces, ¿en qué medida nos va a afectar a todos como empresas? Luego hablaremos de la parte de los individuos. Mm, la puesta en vigor de este reglamento. Pues, en primer lugar, la definición de dato personal es ahora bastante más amplia. Incluye identificadores como la identidad genética, el estado mental, cultural, rasgos sexuales, económicos y sociales de los individuos. Todo eso va a formar parte de lo que es un identificador y lo que es un dato personal. Algo, en segundo lugar, algo súper importante y que las entidades estaban muy acostumbradas a utilizar, es decir, el consentimiento tácito, el famoso pincha aquí y acepta lo que sea. Pues ya no va a ser válido. La obtención del consentimiento para procesar los datos debe de ser clara y requiere una respuesta afirmativa a una pregunta clara donde se nos diga a las personas usuarias y a los individuos qué es lo que van a hacer con nuestros datos. En cuanto a las empresas, se introducen nuevos principios como el de la transparencia y la responsabilidad proactiva en el cumplimiento de la normativa y será necesario acreditarla porque va a ser necesario tener un plan de protección de datos desde el diseño. Cuando hablamos desde el diseño, pues estamos hablando de que cada vez que se desarrolla un producto, una campaña de comunicación, una página web, todas esas aplicaciones van a tener que tener en cuenta este nuevo reglamento desde su diseño. Eso también implica que muchísimas aplicaciones que hoy en día están en el mercado tendrán que rediseñarse y tendrán que pedir nuevamente a esos usuarios su permiso para poder utilizar los datos. Pero por defecto será necesaria además la realización de evaluaciones de impacto de los tratamientos de datos que entrañen alto riesgo. Ahora veremos también más adelante qué empresas son las que están más expuestas al cumplimiento de la nueva ley. Algo que es muy novedoso y que introduce la ley es el nombramiento de un delegado de protección de datos. La ley es un poco difusa, aunque luego os vamos a dar unas pistas de quién sería esta figura, pero será necesario para todas las empresas tener a un garante y a un salvaguarda de los datos y que ayude a diseñar toda esa auditoría de seguridad previa y que tenga claro, no solo que tenga claro dónde están esos datos guardados, sino que quiénes son las personas que los van a utilizar, quiénes son las personas que los van a custodiar y además tiene que estar todo el rato en contacto con esas personas para poder monitorizar sus actuaciones. Una novedad con respecto a la LOPD es que no solo los responsables los propietarios de las bases de datos van a ser los responsables, por decir así, de las brechas de seguridad que ocurran con esos datos, sino que en este caso los encargados del tratamiento de los datos también serán nominados responsables y también en caso de que haya alguna brecha de seguridad pues serán expuestos a cualquier tipo de multa. Esto es importante porque ya no estamos hablando solamente de que nosotros nos hagamos los deberes como empresa, sino que tenemos que asegurarnos que toda nuestra red de proveedores, eh, cualquier persona que vaya a manejar datos de nuestra empresa, de nuestros clientes, imaginémonos que es pues, la empresa que controla el acceso a nuestras instalaciones. Obviamente tiene la base de datos de nuestros empleados para poder decidir si puede entrar o no. Hemos de certificar que esta empresa también cumple con la nueva ley. Y algo que, bueno, quizás es lo más llamativo de esta ley, con lo que se está quedando la gente y que desde PANA también queremos animar a que, bueno, una vez la ley se ponga en marcha, no sea una ley de multas, una ley de miedo, sino que, bueno, pues que entre todos pues seamos valientes y cuando se reporte una brecha de seguridad, pues se haga
por el bien de la sociedad y por el bien de la empresa. Y que no, bueno, que no empecemos, que la ley no se ponga en vigor y empecemos bueno, empiecen las entidades, eh, la administración a poner multas porque sí. Pero en realidad la ley lo que dice es que si existe una brecha de seguridad y una fuga de datos, la entidad reguladora, que en nuestro caso será la Agencia Española de Protección de Datos, en el caso de España, podrá multar hasta el 4% de ingresos anuales o 20 millones de euros como máximo a cualquier empresa si no lo reporta en un máximo de 72 horas desde su descubrimiento. Luego veremos cómo puede ocurrir que, bueno, que la brecha se produzca y que nosotros, como no tenemos los mecanismos adecuados, quizás no la hayamos detectado. Pero lo cierto y verdad es que en Parna nuestro deseo es que, bueno, la ley empiece, entre en marcha y que el ánimo de la ley sea la protección, sea el ayudar a las empresas a ser más seguras y que no sea una ley de miedo. Ahora vamos a hablar de un poquito más en detalle de las obligaciones y derechos del reglamento y vamos a empezar por lo que justamente esto último, porque quizás, como decía, es lo más llamativo, ¿no? Es la obligación de notificar un incidente de seguridad sobre los datos. Los incidentes de seguridad sobre estos datos, como decía, deberán de ser notificados a la autoridad de control, en nuestro caso la Agencia Española de Protección de Datos, como mucho en las 72 horas posteriores a que se haya tenido constancia. Este dato es importante, ¿eh? Tener constancia, haber descubierto esa fuga. Esa notificación simplemente no será decir, pues he perdido estos datos, alguien me ha robado estos datos, alguien me ha hackeado, sino que además tendrá que contener los siguientes ítems: descripción de la naturaleza del incidente y el impacto global dentro de la empresa, el número de interesados afectados y el número de registros totales, el volumen de datos afectados, nombre y datos de contacto del delegado de protección de datos, ahora dentro de un momento vamos a ver a la figura del DPO, y una posible descripción de las posibles consecuencias del incidente y de las medidas adoptadas desde el momento en que se ha detectado. Esto es una de las partes que, como decía, es la más llamativa, pero bueno, ahora vamos a ver un poco cómo podemos no llegar a tener que sufrir este incidente. Como comentaba antes, las empresas estarán obligadas a designar a un delegado de esta figura, al DPO de protección de datos, cuando siempre, o sea, esto, la obligación será para empresas que sean organismos públicos o empresas privadas cuya actividad principal sea el tratamiento habitual y sistemático a gran escala de datos, entre los que se incluyen datos personales, como los que antes describíamos, que, como decía al principio, empiezan la naturaleza de un dato personal es mucho más amplia ahora, o se trata de datos relativos a condenas y delitos personales. El DPO puede ser una persona que pertenezca a la empresa en plantilla o puede ser una persona que esté subcontratada, pero esta figura es necesaria. Las funciones de esta persona serán informar, como decía, y asesorar y trazar un plan de seguridad a los empleados que se ocupen del tratamiento de datos y cuáles son las obligaciones. Es como un garante, es como el custodio y la persona que asigna responsabilidades a cada departamento dentro de la empresa que se ocupa de datos. Supervisar el cumplimiento del reglamento, por supuesto, tiene que tener monitorización y poner puntos de control, incluido, como hablábamos, la asignación de responsabilidades. Y, por supuesto, realizar las auditorías correspondientes y concienciar al conjunto de la empresa. Otra de sus funciones principales será asesorar siempre que se solicite acerca de la evaluación del impacto relativo a la protección de datos y supervisar su aplicación. Es decir, en cualquier momento la entidad reguladora le puede pedir informes y le puede pedir auditorías sobre, disculpas, sobre cómo se están guardando esos datos y debe proporcionarlos. Y cooperando con esta autoridad de control y ser el punto de contacto, obviamente, con la Agencia Española de Protección de Datos. Algo que introduce nuevo, y estamos ya en el punto 3 de los 5 que vamos a ver hoy,
La nueva ley es el principio de transparencia y consentimiento, que ya empezábamos a hablar antes un poquito de ello, y exige que toda información y comunicación relativa al tratamiento de los datos sean explícitos, como decíamos. Ya no me vale con al aceptar esto acepto todo y le vendo mi alma al diablo. No, es necesario que haya un consentimiento expreso y que además sea se informe dentro de la comunicación el uso y el alcance que van a tener el tratamiento de los datos. Y entonces, ¿para qué se están recogiendo, utilizando, consultando y tratando? Y los fines, obviamente. Sobre todo, también hemos de informar a nuestros usuarios de los riesgos, las normas y los medios que estamos poniendo para salvaguardar sus datos y para tratar sus datos personales. Y, como siempre, y esto ya también lo incluía la LOPD, la manera de hacer valer sus derechos en relación con el tratamiento de sus datos personales. La nueva ley también pone el acento en incentivar la pseudonimización, que quiere decir, nosotros ahora, hasta ahora hemos estado hablando de empresas que están tratando datos personales y de empresas que van a tener guardados datos personales, pero bueno, hay una manera en la que esto, bueno, no es que sea esquivable, pero bueno, es una manera en la que los datos están siempre más protegidos, es el uso de la pseudonimización o la tokenización de datos, es decir, si los datos, por ejemplo, en el caso de medios de pago, de los números de tarjeta no los guarda la empresa, que para eso tendría que ser PCI Compliance, pero bueno, por poner un ejemplo, esos datos están bajo un seudónimo, bajo una encriptación y bajo un token, pues no es que estén exentos en el reglamento en su totalidad, pero relaja varios de los requisitos en los controladores. Por último, quería también destacar los derechos de los individuos, por supuesto que desde nosotros, desde nuestra parte de empresa, tenemos también que tener muy claro a qué derechos estamos comprometidos, qué derechos tienen nuestros potenciales clientes o clientes a exigirnos. Eh, Uno será solicitar y obtener de forma gratuita y sin ningún tipo de impedimento el acceso a sus datos personales, poder rectificar y borrarlos aquellos que le conciernen, es decir, el derecho al olvido, derecho a que sus datos se supriman y dejen de tratarse si ya no son necesarios para los fines para los que han sido recogidos. O para si el usuario ha dicho que ya no quiere, ya no desea tenerlos, ya no desea prestárnoslo. Si imaginemos que bueno, yo revoco los derechos a una empresa para que utilice mis datos y al tiempo se descubre que esa empresa los sigue utilizando, pues habrá problemas, desde luego, más allá de una fuga de seguridad, sino por el mal uso de los datos. También los usuarios tendrán derecho a no ser objeto de perfilado. Perfilado es el uso, la utilización de una serie de datos para pronosticar, para prever el comportamiento, pues, por ejemplo, en el riesgo de un cliente, etcétera, etcétera. Es decir, yo tengo una serie de datos y en base a parámetros, pues se pueden hacer previsiones bueno, y previsiones de comportamiento, por decirlo así, ¿no? Con lo cual, también tendrán derecho los usuarios a que sus datos no sean objeto del uso y de la creación de perfiles. Y, por supuesto, el derecho a la portabilidad de los datos personales. Es decir, si nos queremos, por ejemplo, cambiar de teleoperador móvil, eh, yo tengo derecho a exigir a el operador móvil X que le ceda y que borre mis datos y que se los pase a mi nuevo proveedor de telefonía móvil y esto será absolutamente obligatorio. Algo que no he mencionado hasta ahora y que es importante es, bueno, dos cosas y con esto ya voy a finalizar. La ley, el nuevo reglamento no solo afecta a las empresas que operan en el ámbito de la Unión Europea, sino también a empresas que estén fuera del ámbito de la Unión Europea, pero que manejen datos de clientes que están en la Unión Europea. Y quería cerrar ya. Nosotros hemos creado un white paper en el que se trata
vamos a adjuntar a la grabación de este webinar. Hemos subido una serie de todos los requisitos de la nueva ley, todo lo que yo he hablado hoy y bastante más, sobre todo cómo prepararse para la nueva ley y los temas que he tratado yo hoy, pero más en profundidad. Y aquí os dejamos el link para que os lo podáis descargar. En estos momentos voy a pasar la presentación a mi compañero Ángel, que va a seguir comentando cómo, desde un punto de vista de la tecnología, todas las empresas se pueden proteger y evitar estas brechas de seguridad que serían tan castigadas por parte del nuevo reglamento. Hola, buenas tardes. Supongo que se me oye bien. Mi nombre es Ángel Suzorta, soy eh, preventa de Panda Security España y os voy a explicar la nueva, digamos, solución. Nosotros lo llamamos un servicio porque al final todo lo hace Panda, de protección avanzada contra amenazas avanzadas. ¿Vale? Es un nuevo modelo de ciberseguridad en el que lo más representativo es que la gente ya no funciona como un antivirus. Todos sabemos perfectamente cómo funciona un antivirus. Tenemos un agente en el equipo. Este pequeño agente tiene un pequeño fichero de firmas. Por heurística también suelen coger a estos virus. Pero ¿qué pasa con las amenazas avanzadas? Pues que al final hay unas mutaciones, hay unos archivos sospechosos, como podéis ver en este gráfico, en el que hay un trabajo por detrás, pero el desconocido, que sería la palabra clave, hay riesgo. ¿Por qué? Porque al final el antivirus no lo tengo en mi lista, por heurística a mí no me suena de nada lo que hace este archivo, pues me cruzo de brazos, entra en mi sistema y ya tengo el malware dentro, ¿vale? Entonces, Adaptive Defense, el comportamiento de la gente es completamente distinto. Yo ya tengo, por unos años de mucho trabajo de esta empresa, en Azure, en Microsoft, que está en Irlanda cumpliendo todas las certificaciones ISO, yo ya tengo millones de MD5, de hashes buenos, goodware, que lo llamamos, y por supuesto tengo el malware. ¿Por qué? Porque yo también tengo un antivirus, ¿vale? Que no hay por qué romperse las vestiduras diciendo que el antivirus para lo que para y hoy en día no hace nada, ¿vale? Lo bueno que tiene Adaptive Defense, que el desconocido, Adaptive Defense, mi agente, lo bloquea. ¿Hasta qué? Hasta que Panda certifica si eso es goodware o es malware, ¿vale? Primera pregunta que me haréis, pero ¿y cuánto tiempo me paras un archivo? Porque hoy en día parar un archivo en una empresa es pérdida de dinero. Pues no te voy a dar un tiempo de respuesta, pero sí que en la consola, luego lo veremos más adelante, te voy a dar dos herramientas para que yo no tenga ese poder de pararte la empresa, sino que tú puedas decir, oh, espera, espera, que esto yo lo conozco y esto es lícito. Y tú, a partir de ahí, le quites ese bloqueo. ¿Vale? Eso lo veremos más adelante. Adaptive Defense 360, que es la solución que incorporaría también nuestro antivirus, facilita el cumplimiento de la GDPR. ¿Por qué? Porque como tenemos una obligación de notificar brechas de seguridad, con Adaptive Defense 360 es un modelo que, aparte de protección, EPP, tiene prevención, que es EDR, ¿vale? Es EDR más EPP. ¿Y qué es lo que hacemos con eso? Una clasificación del 100% de los procesos que se están ejecutando en la máquina, ¿vale? Mi agente mira todos los eventos que llamamos nosotros. ¿Para qué? Para ver si son goodware o desconocido. En tal caso lo bloquearía.
Funciones del delegado de protección de datos, pues hay una herramienta supletoria con ActiveDefense 360 y con ActiveDefense, que es Advanced Reporting Tool, en el que nos da una información completa forense de todo lo que ha hecho ese malware desde que ha entrado en ese sistema. ¿Hasta qué le hemos bloqueado? ¿Vale? O en el segundo cero porque ya estaba en lo que es el fichero de firmas, o porque por heurística ya lo sabíamos que era malware, o porque ha estado haciendo cosas confiables hasta que ha hecho una no confiable, ¿vale? El derecho al olvido es un DLD, ¿vale? DLP no, estamos trabajando en ello, por supuesto, pero de momento solo sería DLD. Y es completamente automatizado, porque en cuanto pinchemos la tabla de archivos bajados por este nombre de máquina, nos lo va a dar automáticamente lo que es la consola. Con lo cual, pues es completamente automatizado. Y la gestión de los responsables y encargados del tratamiento de datos, tenemos un control completo sobre el software vulnerable y, por supuesto, no deseado, los PUBs, los programas potencialmente no deseados. Y también está en la consola, con unos administradores de la consola con control total o incluso con solo de lectura. Eso ya depende de cada empresa. La ciberseguridad avanzada, ¿qué es lo que hace? Pues en este gráfico vamos a ver que lo que hace es una prevención, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque nos bloquea aplicaciones que ni es goodware ni es malware, con lo cual tenemos una seguridad del 100% de que paramos esa amenaza. La visibilidad completa por la trazabilidad de cada acción, ¿vale? Con ese informe forense que os he contado antes. Por supuesto, la detección del malware, tanto conocido como los ataques zero day y ataques dirigidos hacia, a lo mejor, mi organización y no a la empresa de al lado. Y, por supuesto, una respuesta que damos completa de que podemos decir, y ahí es donde cumpliríamos lo que ha hablado Mercedes al principio, investigaríamos y podríamos dar todos los datos en tiempo real de qué es lo que ha pasado con esa amenaza, por dónde ha entrado, qué es lo que ha hecho y qué datos nos ha sacado hacia el exterior, sin nuestro permiso, por supuesto. El primer servicio sería ActiveDefense. Este servicio es un servicio adicional al antivirus. El cliente, su antivirus ya está harto de que le entren ransomware, el famoso CryptoLocker que cifra el disco duro, y está harto de pagar en bitcoins, que incluso cuando tarda mucho en pagar en bitcoins, cuando viene la clave de esa encriptación no hace nada. O sea que encima de que has pagado no te devuelven tus datos, porque esto es una industria y tienen muchísimo trabajo esos señores. Entonces, ese señor es indicado para ponerle Adaptive Defense. Es una capa máxima de seguridad que se coloca encima de su antivirus, no se va a enterar porque no sale ni el icono en la barra de herramientas, y a partir de ahí yo solo voy a bloquear. ¿Por qué? Porque la misión del antivirus es eliminar. Una vez que yo bloquee, ese archivo se quedará ahí un día, una hora, una semana o un mes, hasta que tu antivirus, sea el que sea, saque la vacuna. ¿Vale? En cuanto la saque, pues la eliminarás y solucionado el problema. Y luego estaría nuestra versión completa, que es Adaptive Defense 360. Esta ya bloquearía la amenaza, pero como trae nuestro antivirus por debajo, también la eliminaría sin que tú tuvieras que hacer absolutamente ninguna acción. ¿Por qué? Pues porque vamos todos a la inteligencia colectiva, Azure, y directamente Adaptive Defense bloquea y la 360, nuestro Endpoint Protection Plus, lo eliminaría. Con lo cual, aquí tendríamos en la 360 las dos versiones, EDR más EPP, con lo cual detendríamos cualquier amenaza zero day, cualquier ataque dirigido, todas las vulnerabilidades que tienes, etcétera, etcétera. Y ahora os voy a pasar a enseñaros la demo de lo que es la consola, que es donde mejor vais a ver todo lo que os estoy contando. Es una consola nube. ¿Vale? En la que tenéis una URL y un login. Ventaja, desde cualquier sitio podéis dar seguridad y configurar cualquier
dispositivo de seguridad, cualquier equipo, cualquier servidor, dispositivos móviles, lo que queráis, ¿vale? Desde cualquier sitio con un ordenador y conexión a internet, te logas en tu consola y a partir de ahí puedes funcionar. En la consola puede haber varios usuarios con distintos permisos, con lo cual, vamos a ver qué me ha echado por el timeout. Vamos a ver que retomo. Perfecto. Aquí tenemos la posibilidad de dar de alta a varios usuarios. A cada usuario, cuando pongamos aquí el correo electrónico y lo confirmemos aquí, le va a llegar lo que nosotros llamamos un mail de bienvenida, en el que en ese mail de bienvenida él solo va a poder poner su contraseña y solo la sabrá él, ¿vale? Ni la sabe Panda, ni la sabe el superadmin de la consola, que es el que en principio le ha dado los permisos que él quiere que tenga, y podríamos darle a una persona solo lectura para que solo pueda ver la consola de la empresa, no pudiera ni instalar un equipo, ni configurar un grupo, ni un perfil, ni nada. En la pestaña preferencias podríamos poner en las alertas por correo las personas que nosotros queramos que reciban esas alertas. Pues oye, yo es que tengo 4 personas y quiero que las reciban los 4. Muy bien, ponemos los 4 correos electrónicos aquí y mandaríamos 4 alertas de correo electrónico. ¿Qué es una alerta? Pues cuando yo te he bloqueado un archivo o he visto una amenaza y te la he eliminado, pues te mando una alerta y directamente tú ya te enteras, ¿vale? Por supuesto tenemos las guías avanzadas del servicio y de ART, que os lo contaré un poquito más adelante, y también podríamos programarnos informes. ¿Por qué? Pues porque si nos programamos un informe diario o uno semanal, tenemos el reporting completo sin que tengamos que estar pendientes de hacer ese informe del estado de la seguridad. Podría ser diario, mensual, semanal, el primer día de mes. Y en cualquier momento ese informe le podríamos trasladar a nuestros superiores y demás. Como es nube, también cualquier informe al darle aquí no tiene por qué ser programado. Saldría en segundos, o sea que no habría ningún problema. La instalación es muy sencilla, ahí no me voy a detener mucho, es un agente que se instala. Deciros sí una cosa, que es importante. Adaptive Defense, la protección avanzada solo es para entorno Windows, ¿vale? ¿Por qué aquí estáis viendo Linux y Android? Estáis viendo Linux y Android porque os estoy enseñando la consola de la 360, que es la que trae el antivirus. Entonces, antivirus sí que tengo para Linux y Android, y por supuesto para Windows. Pero si solo fuera Adaptive Defense, solo veríais el icono de Windows. Pues lo que os comentaba. Bajaríamos el agente, se instalaría en cada equipo. Cuando digo cada equipo, es cada equipo. Me da igual que sea un servidor o un usuario básico, un usuario con permisos avanzados, un administrador de TI, me da igual. Cada agente securiza cada equipo, ¿vale? También, como es nube, podemos mandar el link de la instalación a un equipo o a 5 equipos que tenemos en Londres haciendo un proyecto durante 6 meses. Se instalan el agente ellos mismos y los tendríamos en la consola y ya a partir de ahí los configuramos nosotros como queramos, y también damos una herramienta de distribución para, digamos, instalaciones un poquito más grandes en la que se puede instalar por rangos de IP o por nombres de máquina. Por supuesto, la gente es un MSI, con lo cual para instalar 1000 máquinas, pues tampoco vamos a utilizar una herramienta de distribución, se haría una GPO y de manera silenciosa se instalarían esas 1000, 2000, 20.000 máquinas, ¿vale? Una vez los equipos estén instalados, con la GPO nos va a guardar nuestro árbol de directorio hasta 6 niveles de carpeta y los equipos vendrán en una lista. Por supuesto, hay unos filtros para ver los equipos que tengan algún tipo de problema. No están actualizados, la protección tampoco está actualizada o están pendientes de un reinicio, para buscarlos completamente muy al instante, ¿vale? El equipo tiene que estar con los 3 iconos de las 3 columnas de lo que es la versión del agente, la actualización del conocimiento y el estado de las protecciones tienen que estar en verde. Es cuando un agente está instalado correctamente, está logado correctamente y tiene todo actualizado, ¿vale? Aquí también tenemos un dato bueno que es la última conexión con nuestra nube,
¿vale? Si aquí vemos que es de hace un par de días, ese equipo no está actualizado, no está comunicando todos los días con la nube, con lo cual hay un problema, ¿vale? Y seguramente saldrá algún icono como el rojo de no actualizado o como los amarillos dependiente de reinicio, ¿vale? En cuanto a la configuración de la consola, ¿vale? Aquí tendríamos unos grupos que se pueden hacer a mano en instalaciones pequeñas o, ya os digo, con la GPO o una instalación por Active Directory, cogería el nuestro exactamente, no hay que volverlo a replicar. Lo que sí que habría que hacerse son perfiles, ¿vale? En los perfiles, ¿qué es lo que se configura? Pues en los perfiles se configura todo lo que damos en el antivirus, siempre hablando de la 360, ¿vale? Antivirus, ¿qué es lo que queremos que haga el antivirus? Un pequeño firewall de puesto, un pequeño control de dispositivos. Pues no quiero que funcionen los puertos USB. No quiero que los dispositivos móviles se puedan cargar al USB. Todo el mundo lo carga al ordenador y no saben que eso es un cable de datos. Si tú te pones a navegar con ese dispositivo, puedes meter malware a la empresa. Unidades de CD y DVD. No quiero que graben ni en CD ni en DVD. El típico becario que entra en una asesoría y tiene acceso a todo. Se coge un CD virgen, se saca toda la base de datos y tiene toda la base de datos de la empresa en un momento, ¿no? Pues todo esto se puede bloquear con este control de dispositivos. El firewall de puesto, pues lo que os comentaba antes, no quiero que se ejecute pues el emule dentro de mi red. Bueno, pues pones el emule.exe aquí y te hace un pequeño firewall de puesto. Si la empresa es grande y tiene firewall, pues no se toca y ya está. Un control de acceso a páginas web, pues es que no quiero que los 5 ordenadores de almacén pues naveguen por internet, porque si no, no trabajan. Muy bien, pues te vas al perfil de almacén, le cortas el acceso a las páginas web y le cortas pues de 8 a 3 de la tarde o todo el día. O le puedes decir que por categorías, pues mira, no quiero que vayan a página de mal gusto, de hacking, de juegos, de sexo, de redes sociales y cortaríamos por categorías esos accesos a esas distintas URLs. Y por supuesto aquí tenemos el blacklist y el whitelist, ¿vale? Bwin yo lo considero apuestas, he puesto que no apuestas, pero sí ocio, pero es que Bwin está mal catalogada, está como ocio. Pues se me cuela, ¿vale? Pues la puedes poner aquí y le dices añadir y ya Bwin, aunque sea ocio y tú permitas ocio en tu organización, no se te va a colar porque tú la has puesto en blacklist, ¿vale? Y luego para el antivirus para móviles, que activas la protección antirrobo en el que informas de la geolocalización del dispositivo, siempre que tenga el GPS activado, claro, y luego sacar una foto al tercer intento de desbloqueo del móvil, pues sacaría lo que es un selfie y lo enviaría al correo que pusiéramos aquí para saber quién te ha robado el móvil. Hay gente que cuando cuentas esto dice que es una tontería, pero hay gente que te dice que es muy interesante para saber quién te ha robado el móvil. Y luego un borrado remoto, que creo que es lo bueno de esta solución, que es un borrado remoto de los datos del dispositivo. Te robarán el terminal, pero todos los datos confidenciales los borras remotamente, ¿vale? Donde todo eso que os he contado hasta ahora es por la versión 360, que es la que trae el antivirus, pero donde es lo importante, en donde hacemos foco por este avance, como os decía Mercedes, del malware avanzado, en la pestaña protección avanzada. En la pestaña protección avanzada, como esto no es un antivirus, nosotros tenemos mucha granularidad en nuestro parque, ¿vale? Entonces podemos elegir 3 modos de comportamiento en cuanto a la seguridad, ¿vale? Podemos decir que un perfil esté en modo auditoría, que es que nuestro agente va a mirar todo, nos va a enviar una alerta cada vez que vea algo, pero no va a parar nada, ¿vale? ¿Cuándo se usa esto? Porque no es un modo de protección, no, pero se usa en empresas que quieren saber cómo está el estado de su seguridad.
Es una auditoría, damos un mes gratuito de auditoría y después del mes les enseñamos un informe en el que les decimos, pues mira, tienes 8 troyanos, tienes 2 keyloggers, tienes 3 exploits, y el antivirus no se entera, sea el que sea. Da igual el color, verde, rojo, azul o amarillo, ¿vale? El modo de protección hardening. El modo de protección hardening es el que se instala cuando un agente pisa en un ordenador y se instala, ¿vale? Aquí entiende Panda que tú cuando instalas esto ya has tenido una amenaza o eh, prevés que la vas a tener, ¿vale? Entonces ya se instala en este modo. O sea que si un perfil con un equipo con 20 lo quieres pasar al modo audit o a otro modo que ahora os lo explicaré, lo tienes que hacer manualmente, con lo cual en modo hardening tú ya estás protegido ante cualquier amenaza externa. ¿Qué es una amenaza externa? Pues descarga web de un archivo, estoy en tal página, me quiero descargar este archivo, es un WinZip, lo descomprimo en 4 carpetas y ejecuto cualquier archivo. Ahí es, a la ejecución es cuando va mi agente, hace esa consulta a la nube de cache, si SMD5 está como goodware lo dejará ejecutar, seguirá vigilando el archivo. Si está como malware, no lo ejecutará porque está como malware, ¿vale? Y si es desconocido, lo bloquearemos siempre, ¿vale? También pasaría lo mismo con correo electrónico con archivo adjunto, ¿vale? Al ir a ejecutarle es cuando lo bloquearíamos. Y luego en hardening estaría la amenaza interna. La amenaza interna vamos a parar la conocida. ¿Por qué? Solo la conocida. Solo la vamos a parar porque toda amenaza externa viene por Internet. Esto es una industria y hay cientos o miles de señores que están buscando vulnerabilidades en Internet. No hay ningún hacker, digamos, es bueno que se meta en una organización que vaya a pinchar un pincho USB en un portátil y demás, ¿vale? Entonces, por eso solo en hardening paramos la conocida. Tenéis otra opción superior de seguridad, que es el modo log, que aquí también pararíamos la desconocida por vía interna, ¿vale? Pero a la hora de activar este modo de protección, nos va a decir una galleta, como veis, que si estamos seguros de activar este modo de bloqueo. ¿Por qué? Porque el agente necesita aprender el software que tiene mi máquina, ¿vale? Cada agente securiza un equipo. Entonces, yo necesito que mi agente sepa localmente todos los archivos PS que ejecuta esta máquina. Y una vez que yo lo sepa, solo se va a ejecutar lo conocido localmente por mi agente y lo que mi nube tiene como goodware, ¿vale? Entonces ahí también estaría la amenaza desconocida por vía interna, ¿vale? Pero eso sí, hay que esperar a que aprenda la gente. Si tú al segundo día de instalar el agente en hardening me cambias a lock y si yo solo te he reconocido un 30% de los archivos que tú tienes en el PC, el otro 70%, aunque sea lícito, te lo voy a bloquear porque mi agente a nivel local no lo conoce, ¿vale? Y estos serían los 3 modos de protección. Nosotros podemos aconsejar cuál, dependiendo de cada caso, cuál es más apropiado, pero en realidad el administrador de la consola, el superadmin o si hay varios con control total, pueden hacer lo que quieran con estos perfiles y moverlos al modo de protección que quieran, ¿vale? Importante, lo que os decía antes, paro la empresa es igual o sinónimo a pérdida de dinero. Muy bien, pues tenemos a nivel de perfil las exclusiones, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Tengo un equipo de desarrolladores, son 4 personas en las que me hacen código y me lo ponen en producción cada 2 horas. Yo ese código no lo conozco, lo voy a bloquear. Es así de sencillo. Entonces, no quiero que me bloquee Panda este código, porque es que cada 2 horas tenemos que ir a tal y darle a no volver a bloquear. Es un poco, vale, pues mételo en exclusiones. Por extensión, por la ruta completa donde tiren esos desarrolladores o por el nombre de archivo si es que es el mismo y siempre lo machacan cada 2 horas. Y como es una exclusión, yo en ese perfil no lo voy a mirar. ¿Vale? ¿Qué otra posibilidad hay ante un bloqueo de Panda? ¿Vale? Y que a lo mejor clasifico ese archivo en 1 minuto, en 4 o en 2 días, ¿vale? La otra
opción es que cuando yo tengo un desconocido te lo voy a poner aquí, en elementos actualmente bloqueados en clasificación, ¿vale? Te voy a decir los que te he bloqueado y te voy a dar toda una traza. Ha entrado en este equipo, se llama la librería de esta manera, en esta ruta, en qué modo de protección estaba el equipo, el log, probabilidad de que sea malicioso o no, alta, muy alta, y tenemos este botón maravilloso de no volver a bloquear. ¿Qué quiere decir? Pues es que este archivo a mí me lo hicieron por un programa de contabilidad que se iba a hacer un enlace con mi inventario y demás, y muy bien, yo no lo conozco, lo voy a bloquear, pero tú tienes una opción de, o bien por exclusiones, o bien por no volver a bloquear, de que yo no te pare ya este archivo, ¿vale? En ese caso entraría en esta lista de amenazas y otros elementos excluidos, y aquí te diría cómo se llama el archivo, qué tipo de amenaza, de qué tipo de archivo es, el MD5, quién se ha logado en la consola, importante, porque si hay varios administradores de la consola con permisos de control total, mmm, tienes que saber quién lo ha permitido y la fecha y la hora en la que se ha permitido ese archivo, porque luego puede ser que sea malo, ¿vale? Si no estuvierais seguros, este proceso es reversible. Le damos a los archivos que no estemos seguros, le decimos eliminar y a partir de ahí mis agentes lo vuelven a mirar, ¿vale? Esto último que os he contado es a nivel global, ¿vale? Ya no es por perfil, sería para toda la cuenta, toda la empresa, por así decirlo, ¿vale? A nivel global. Y luego nos quedaría la gráfica de programas maliciosos, ¿vale? Los programas maliciosos, yo te voy a decir el equipo en el que ha entrado, el nombre de la amenaza, te doy también dos botones de entidades no tienen nada que ver con Panda, de Virus Total y Google, por si no te crees que es un troyano, este MD5 llamado CIA, la ruta completa y te voy a dar, importante, el tiempo de exposición. Esto es lo que yo os decía al principio. Yo he bloqueado este archivo, pero lo he bloqueado a los 17 minutos. ¿Por qué? Porque está haciendo cosas confiables. Y yo lo tenía como goodware cada gestión que iba haciendo, ¿vale? Ha creado unas entradas en el registro, se ha comunicado con IPs, ha cargado DLLs, ha cargado un exe, ¿vale? Era todo confiable hasta que ha hecho una cosa que no era confiable, ¿vale? Y todo eso yo os lo puedo dar en CSV o en Excel, o bien puedo enseñaros una vista de gráfico en el que le puedo decir en el timeline que me enseñe el progreso de ese archivo. En cualquier momento le puedo decir que me mire cualquier archivo, que es lo que pasó aquí, en este evento, pues era confiable, de nombre Chrome, en esta ruta y con este hash, ¿vale? O le puedo decir que aquí que hizo, pues se conectó por una IP externa, por el puerto 80 sacó unos datos, ¿hacia dónde? Pues hacia esta ciudad de Estados Unidos con esas coordenadas. O sea, podemos tener, ¿vale? Que es lo que decía antes Mercedes, una visión global de toda esa amenaza, por dónde ha sacado esos datos y poder dar todos esos datos cumpliendo el reglamento, ¿vale? Y hasta aquí sería la consola de Adaptive Defense 360, en modo muy resumido, y no quiero dejar pasar la oportunidad de enseñaros el módulo avanzado de LogTrash, que lo llamamos ART, Advanced Reporting Tool, en el que lo que tenemos es un gestor de logs, esto es el DLD que yo os decía en esa diapositiva del principio, en el que yo te voy a dar todos los datos de qué es lo que está haciendo tu gente en tu parque, ¿vale? Son datos que recoge mi agente. ¿Cómo qué? Datos relativos a qué software se ha ejecutado en mi parque, datos relativos a quién ha accedido a este archivo, datos relativos a anchos de banda. Aquí tenemos unas búsquedas de unas tablas, ¿vale? Que podemos sacar unas tablas directamente, pero aquí nos ha hecho LogTrash unas aplicaciones troncales en las cuales
yo tengo un control de aplicaciones. Vamos a ver, que no me ha hecho caso. Vale, ¿qué es lo que os decía antes? Nosotros solo tenemos que decirle en qué fecha queremos estos datos. Tenemos hasta un año de antigüedad. Y le decimos qué ejecuciones, qué se ha ejecutado en el último año, en la última semana, en el último mes, en mi parque. Bueno, pues Microsoft vemos que se ha ejecutado un 55%, ¿vale? Google, Mochila, pero podemos ver LogMeIn. Anda, si yo tengo licencias de TeamViewer, ¿por qué aquí ejecuta alguien LogMeIn? Pues como es un log y ese log nosotros le tenemos porque lo coge mi agente, pues vamos y miramos y anda, pues es verdad. Lo ha ejecutado 2 veces Windows Laptop 2 o Windows Laptop 4 o Windows Desktop 4, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha creado un log y nosotros tenemos ese log. Como esto es nube, aquí lo estáis viendo por el software, pero yo si quiero tener controlado una máquina en concreto, sería tan fácil como coger el parámetro de la máquina, ponerlo en primer lugar y a partir de ahí lo tengo por máquina. Yo tengo aquí en el último día, la última semana, el último mes, todo lo que este señor ha ejecutado. Y cuando pinche, voy a tener todas las ejecuciones que ha hecho, con incluso la ruta completa de esa ejecución, ¿vale? Con un contador de ejecuciones y todo. Aplicaciones vulnerables. Tenemos las aplicaciones vulnerables que tenemos en nuestro parque. Pues, ¿quién tiene el Mochila vulnerable? Pues vamos al Mochila, Firefox, y estos 4 señores lo tienen vulnerable. Bueno, pues vamos ahí y lo parcheamos, ¿vale? Consumo de aplicaciones de datos entrantes o datos salientes. Pues ahora mismo de datos recibidos, ¿quién más recibe datos? Pues el Chrome, ¿vale? O de datos enviados, pues el Skype. El Chrome, por supuesto. Pero, uy, qué globo más grande. El Skype un 5% de datos. ¿Quién está ejecutando Skype? Este señor Windows Server 4 este, en esta ruta. Y aquí le coges. No quiere decir que solo este señor tenga Skype, pero que lo haya ejecutado en el tiempo que tú lo hayas puesto, sí. ¿Vale? Con lo cual, tienes muchísimos datos de todo lo que está pasando en tu parque. Un calendario de tráfico saliente por bits enviados, a qué países y, importante, a qué IPs públicas. Si tú aquí ves alguna conexión a Rusia o a China, estás un poquito mal, ¿vale? Entonces aquí te vas acercando y esto se comunica con Google Maps y te va a sacar una IP pública, ¿vale? Actividad en los usuarios. ¿Quién se ha logado en otro equipo que no es el suyo? Si aquí vemos a Demo User 3, que en vez de se ha logado en Windows Server 3, pero si esto lo vemos partido y vemos aquí 2 equipos, pues es que este señor Demo User 3 se está logando en varias máquinas, ¿vale? Pues hay que vigilarlo. Top 10 de aplicaciones de tráfico entrante y tráfico saliente. Aquí ahora mismo en este ejemplo, pues lo que se haría más en esta empresa, por el ejemplo, es ejecutar el Chrome, con lo cual pues se navega mucho, tanto de entrante como de saliente, ¿vale? Pero podemos ver también el Skype, el Spotify, qué están consumiendo, qué aplicaciones están consumiendo en mi parque, en mi tráfico de red, ¿vale? Conexiones entrantes y salientes de máquinas y usuarios. ¿Quién es el que más consume? ¿Quién es el que menos? Normalmente el que más consume luego siempre está enchufado a todo. Esto es lo que os comentaba antes. Acceso de fichero de datos. Windows Laptop 4 se ha conectado a, aquí veis almohadilla PDF porque en la consola, que no os lo he explicado antes, hay un checkbox en la confidencialidad que si tú me la das a mí, yo, vamos a ver, la privacidad, si me das este checkbox de recoger y mostrar en la consola el nombre y la ruta completa de los archivos, yo aquí te enseño toda la ruta de donde ha accedido este señor 2 veces, 4 o 8 veces, ¿vale? Insisto, DLD. Yo luego no sé qué ha hecho con ese archivo. No sé si lo ha mandado por un Hotmail o lo ha mandado a un Dropbox o se lo ha sacado por un pincho,
¿vale? Pero sí que os doy toda la información y la tenéis, digamos, online, por nube, en el acto, ¿vale? Y luego ya por último, la última aplicación troncal es un calendario de detecciones por día, ¿vale? Cuanto más rojo, pues es que hemos tenido 8 ataques, cuando más azul hemos tenido pocos, 2 ataques. Un calendario de los programas potencialmente no deseados son las barritas de toolbar, ¿vale? La de Ash, la de Bing, y una gráfica de incidentes por tipo si los hemos tenido y si se han ejecutado o no, dependiendo del modo de protección, ¿vale? Esto es lo que sería el módulo avanzado LogTrash, también llamado ART, Advanced Reporting Tool, y que nos va a dar toda esa visibilidad, ya esto no era seguridad, en cuanto a lo que está pasando en nuestro parque, ¿vale? Y yo por mi parte ya he acabado. Eh, no sé ahora si hacemos un turno de preguntas o, o lo hacemos por el chat, que tiene aquí un menú, la herramienta que es un chat. Ángel, lo tomo Te yo. paso la palabra, Mercedes. Perfecto, muchísimas Antes de gracias. nada, muchas gracias a todos por el tiempo que me habéis dedicado. Muchísimas gracias, Ángel. A mí, como complemento y final a la parte de Ángel, me gustaría decir y volver a recordar que estas herramientas que hemos mostrado, tanto Adaptive Defense 360 como Logtrust, o como le llamamos nosotros dentro de AD360 Advanced Reporting Tool, sirven por un lado para evitar que ningún malware entre dentro de nuestros equipos, paramos todo el 100%, porque como ha explicado Ángel, nada pasa sin que se haya comprobado que es bootware. Y por otro lado, la parte de Logtrust, que nos da una visibilidad absoluta de todo lo que pasa en nuestros parques, con lo cual estamos cumpliendo, como decía Ángel al principio de su presentación, con todo lo que nos están pidiendo a nivel de notificación de brechas de seguridad el nuevo reglamento, dado que tenemos, por un lado, que podemos evitar cualquier tipo de ataque, cualquier tipo de amenaza, y en el caso de que algún incidente se produjese podemos dar el informe forense y la trazabilidad. José Chávez, tenemos una pregunta de José por el chat. ¿Logtrust viene incluida en la licencia de Panda o su servicio adicional? Pues te puedo contestar yo. Por un lado, nosotros, como comentaba Ángel, tenemos el antivirus tradicional que, como Ángel ha explicado, no, no protege contra los ataques dirigidos ni contra las amenazas complejas a las que ahora estamos todas las empresas y los usuarios nos estamos expuestos. Entonces, Adaptive Defense 360 es esta capa adicional de seguridad que ha explicado Ángel, y la parte de Logtrust es un módulo adicional dentro de Adaptive Defense 360, por dejarlo claro. Tenemos antivirus, capa adicional, a eso le llamamos Adaptive Defense 360. También podemos tener la capa adicional por cualquier otro antivirus que ya se tenga instalado, aunque sea de la competencia, y Logtrust como un módulo adicional. Espero que haya respondido a tu pregunta, José. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Únicamente comentaros que recibiréis un correo electrónico con la grabación de este webinar, y os vamos a juntar también el white paper sobre la GDRP. Cualquier otra consulta que tengáis que hacernos, dentro de la invitación al webinar y también dentro del email que recibiréis, ahí os aparecerá nuestro correo electrónico de Comercial Panda, y con gusto cualquiera de nosotros y nuestro equipo comercial os atenderá a la mayor rapidez. Muchísimas gracias por vuestra atención de hoy y vuestra asistencia. Buenas tardes a todos y a todas.